Hoy voy a preparar uno de mis panes mexicanos favoritos, conchas. De todo el pan que siempre vamos a comprar no pueden faltar las conchas. Y ya sea que las acompañemos con un café, leche o chocolatito, son deliciosas. Y son más fáciles de preparar en casa de lo que tú crees. Así que vamos a ver la receta. Quédense conmigo. Lo primero que haremos es tomar 2 cucharadas de los 350 gramos de harina de trigo todo uso que usaremos para nuestro pan. Y no olviden que los ingredientes en gramos, tazas y tips los encuentran también abajito del título, en la cajita de información. Continuando con la receta, vamos a añadir 5 gramos de levadura seca de panadería, 60 mililitros de leche tibia, no debe de estar ni fría ni caliente. Comenzamos a mezclar y agregamos una cucharada 10 gramos de azúcar. También puedes usar miel y sería la misma cantidad. Seguimos mezclando y ahora vamos a dejar reposar nuestro prefermento de 15 a 30 minutos a que veas mucha espuma en la superficie. En otro recipiente mezcla el resto de la harina con 6 gramos de sal. Hacemos un pocito, huequito en el centro de la harina. Yo dejé reposando el prefermento solo 20 minutos y como pueden ver ya tiene bastante espuma en la superficie, lo que indica que está perfecto. Así que vamos a mezclar y a vaciar en el pozo que formamos. Ahí mismo añadimos 2 huevos ligeramente batidos. Y de los 70 mililitros de leche que utilizaremos, agrega solo la mitad. Una cucharadita de esencia de vainilla, 55 gramos de azúcar. Mezclamos bien nuestros ingredientes líquidos. Y vamos incorporando la harina. Vacía el resto de la leche poco a poco para que no te pases. Recuerda que debes de obtener una masa húmeda y pegajosa. No debe de sentirse seca en ningún momento. Si aún la sientes seca, entonces pon un poquitito más de leche de lo que indico. Forma la masita, remueve del recipiente para colocar en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Vamos a amasar hasta que esté suave, de unos 5 a 10 minutos. Ya que la masa esté suave, es momento de añadir la mantequilla. Esta vez me voy a ayudar colocando la masa en el bol para que no se haga un relajito en la mesa al estar incorporando la mantequilla. Aquí tengo 100 gramos de mantequilla sin sal cortada en cubitos, que debe de estar a temperatura ambiente. Vamos a ir agregando por partes. Comienza con unos 30 gramos. Con tus dedos ve incorporando a la masa. Cuando esté bien integrada, añades 30 gramos más y continúas así hasta terminar con la mantequilla. Ya que esté bien incorporada, remueve del bol y comienza a amasar nuevamente. Como puedes ver, es una masa bastante pegajosa. Si te desesperas, lo que puedes hacer, como siempre les digo, es que la cubres y la dejas reposar 15 minutos. Después de los 15 minutos, amasa de 5 a 10 minutos. Repites esto una vez más,
Dejas reposar 15 minutos y amasas de 5 a 10 minutos o hasta que la veas suave y al estirar no se rompa. Pero yo seguiré amasando en este momento. Sé que siempre te van a decir que no pongas más harina, pero al incorporar una gran cantidad de mantequilla, añadimos un poquitito más de líquidos extra a nuestra masa. Así que si es necesario, espolvorea un poquitito de harina en este momento, no mucho. Recuerda que tu masa debe de sentirse húmeda, un poquito pegajosa y para nada seca. Después de unos 10 minutos, la masa ya se ve mucho mejor, pero como pueden ver, aún se rompe. Así que vamos a continuar amasando. El proceso de amasado después de incorporar la mantequilla puede llevarte de unos 15 a 25 minutos más o hasta que tu masa esté suave, elástica y no se rompa al estirar. Formamos una bolita. Untamos un poco de aceite en nuestro recipiente. Envolvemos nuestra masa para colocarla dentro. Y la untamos también con un poquito de aceite para que no se seque. Cubre y deja reposar hasta que la masa doble su tamaño. El tiempo, como siempre les comento, va a depender del clima en donde tú te encuentres. Mientras tanto, haremos la cobertura, así que en otro recipiente mezcla 50 gramos de harina de trigo todo uso más media cucharadita, 50 gramos de azúcar glass, 50 gramos de manteca vegetal o también puedes utilizar manteca de cerdo, la que tú prefieras. Comienza a mezclar. Y añade media cucharadita de esencia de vainilla. Ya que has formado la pastita, vamos a envolver en papel film y vamos a reservar. Para la de chocolate vamos a necesitar 35 gramos de harina de trigo, todo uso más media cucharadita, 50 gramos de azúcar glass, 50 gramos de manteca vegetal o de cerdo, 15 gramos de cocoa natural sin azúcar y comenzamos a mezclar. Añade media cucharadita de vainilla. Mezclamos hasta formar la pastita. Y también vamos a envolver en papel film y a reservar. Mi masa tardó en doblar su tamaño 2 horas a unos 23-24 grados centígrados. Ya saben que si hace frío donde están, tardará más. Si hace calor, tardará menos. Por la cantidad de grasa y azúcar en esta receta se necesita un poco más de levadura. Estamos en época de frío. Si tú quieres que tu masa esté lista en menos tiempo, puedes ponerle un poquitito más de levadura. De 1 a 2 gramos más es suficiente. Pero si está haciendo calor con esa cantidad estará perfecto. Incluso si quieres puedes reducir y utilizar de 3.5 a 4 gramos. Pero bueno, ahora vamos a retirar del recipiente y a doblar la masa removiendo las burbujas de aire que se han formado tal como se muestra en el video. Puedes pesar la masa y dividir en porciones de exactamente el mismo tamaño. Yo dividí en 10 porciones de 70 a 72 gramos cada una, pero si no quieres utilizar la balanza no pasa nada, puedes dividir en porciones de un tamaño similar e incluso hacer menos panes que yo.
Forma bolitas como se muestra en el video. Y polea. Ve colocando en el molde con papel para hornear y presiona ligeramente cada una con tus manos. Cubre y deja reposar unos minutitos mientras formamos la cobertura. Como haré 10 panes, voy a dividir en 5 porciones la de vainilla y en 5 porciones la de chocolate. Formamos bolitas. Y para darles forma vamos a colocar un plástico abajo para que no se pegue la pastita a la mesa. Presiona, cubre con otro plástico y con un rodillo forma un círculo que no debe de quedar tan delgadito. Y debe ser un poco más grande que tu masa para que puedas cubrirla muy bien. Puedes también ayudarte a darles forma con tus manos. Coloca encima de la masita, acomodando muy bien. Y bueno, también puedes ayudarte con una prensa para hacer tortillas. También debes de colocar entre dos plásticos y no presiones tanto porque, como te comento, no deben de quedar muy delgaditas. Si la cobertura te queda muy delgadita, lo que va a pasar es que con el cuchillo puedes atravesar hasta la masita y tu pan se va a abrir y no va a quedar tan bonito. Coloca encima del pan y acomoda muy bien. Ya que todas estén cubiertas, con ayuda de un cuchillo o navaja enharinada, ve haciendo diseños cuadriculados, solamente líneas, el diseño que a ti te guste más. Como te comento, ten mucho cuidado de no cortar la masa porque entonces tu pan no quedará tan bonito y no queremos eso. También si tienes un marcador para conchas lo puedes usar y seguramente esto será mucho más fácil. Ahora las vamos a cubrir y las dejaremos reposar a que doblen su tamaño. A mí esto me tomó 1 hora, pero ya sabes que dependerá del clima donde tú te encuentres. Y bueno, pasando este tiempo, vamos a llevarlas al horno que ya debe de estar precalentado a 200 grados centígrados. Al momento de meterlas, reduce la temperatura a 180 grados centígrados y déjalas ahí por unos 15 minutos o a que las veas doraditas y tu cocina huela delicioso. Mis panes estuvieron listos en 15 minutos. Deja unos 5 minutos en la bandeja y con ayuda de una palita y con mucho cuidado transfiere a una rejilla para dejar enfriar. El polvorón está caliente, así que puedes desbaratarse. Y ya tienes listas tus deliciosas conchas en casa, que quedan muy suaves, esponjosas y son perfectas para acompañar tu chocolatito, café, leche por la mañana o por la noche. Y bueno, espero que te haya gustado cómo preparé estas conchas mexicanas. Si es así, no olvides que puedes suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra.